brasileña. A él le interesaba que mientras más expresiones antiamericanas hubieran, mejor le iba a él en la medida en que una de las tesis oficiales de Brasil, no exclusivamente de Lula, es la ecuación a menos Estados Unidos en América Latina más Brasil. O sea que por lo menos podemos encontrar una lógica en ese sentido, pero que resulta un aliado formidable. En un cuadro de esta naturaleza, ustedes me dirán cuánto llevo. En una lógica de esta naturaleza, ustedes dirán, bueno, pero este gobierno es invencible. A este gobierno nadie lo derrota. Y la gente olvida una cosa. Y la primera cosa que olvida es la primera que debería recordarse, que es la historia de Bolivia. La historia de Bolivia es la historia de la precariedad. Nadie nunca en Bolivia ha logrado periodos de permanencia gubernamental significativos. ¿Por qué? Porque la opinión y la movilización en Bolivia cambia con una facilidad extraordinaria. Lo que a mí se me ocurrió como el enunciado de la dictadura perfecta del año 71, con un Banzer que tenía las Fuerzas Armadas, que tenía desde luego apoyo popular, porque los que estábamos del otro lado habíamos cometido el error de pensar que estábamos haciendo la revolución bolchevique y que estábamos en vísperas de tomar el Palacio de Invierno, que no existía en La Paz, y que tenía además como parte de un proyecto continental militar coordinado desde Washington, con genios como don Henry Kissinger, que se manejaba todo. ¿Cuánto duró? Con economía a favor, ¿cuánto duró? 7 años. 7 años. Cuando uno hace la revisión de la historia de Bolivia, no hay nada que tenga el olor de permanencia. Y obviamente, el que está en el poder no lo siente así, ni ve la historia, sino que llega un momento en que dice: aquí estoy, nadie me puede ganar, puedo hacer lo que me dé la gana. El exceso de autoconfianza se impone en los ámbitos gubernamentales, y como puedo hacer lo que me da la gana, voy a hacer algo que es racional económicamente hablando, que es cesar la subvención a los combustibles, a la gasolina especialmente, y a ver quién reacciona. Y decreta a fines de diciembre del año pasado el famoso gasolinazo, sin tener la más remota idea de que desde el primer boticario que se instaló en Bolivia con sus frascos pintados, etcétera, hasta el último analista que puede haber hoy día, sabe que la forma, que el botón automático para levantar a la gente en Bolivia se llama gasolinazo, aumento del precio de los combustibles. Y el botón funcionó, y funcionó maravillosamente, como si hubiera tenido un mantenimiento de auto de primera calidad. Y la gente se rebeló. ¿Pero qué gente se rebeló? La gente que había apoyado a Evo Morales. Esa fue la gente que salió a la calle. La gente que en los carteles decía Evo traidor. La gente que se sentía traicionada por Evo. Yo tengo anotado uno de los letreros que me parece más sensacional. En una de las manifestaciones, un señor llevaba un letrero que decía: Evo neoliberal, vete a Cuba.
La primera bandera que se quemó en la Plaza Venezuela fue la bandera venezolana. O sea, la gente que antes había estado gritando a favor de Hugo Chávez, viva Cuba, etcétera, era la misma que estaba quemando la bandera de Venezuela, porque además detrás de esto no había ninguna organización. La espontaneidad era la norma. Esto, el gasolinazo, acompañado obviamente de escasez, de carestía, pero no estoy hablando de carestía y escasez de artículos de lujo. Estoy hablando de escasez de azúcar, de escasez de arroz, artículos de primera necesidad de la canasta familiar. Lo que evidentemente hizo que podría llamar la ruptura del encanto con las masas. Y lo que yo considero el verdadero punto de inflexión en la curva de popularidad que normalmente puede subir, alcanza un punto máximo a partir del cual todo es bajada. Ese proceso de bajada es absolutamente irreversible. Y este es uno de los síntomas que a mí me permite ser más optimista que mucha gente de la que conozco en Bolivia. La conciencia de que ese proceso de bajada de la curva de popularidad es irreversible. Marchas espontáneas y automáticamente la necesidad por el gobierno del cambio de enemigo. Hasta hacía poco tiempo, ¿quiénes eran los enemigos? Los oligarcas cruceños, los separatistas, los empresarios, explotadores. Y de repente el vicepresidente nos avisa que el nuevo enemigo es la Central Obrera Boliviana, porque es la ultraderecha infiltrada por el trotskismo que quiere sabotear el proyecto socialista. Y resulta que los enemigos eran obreros, artesanos, gremiales, clases medias, los nuevos enemigos. Y este es un dato importantísimo. Este elemento, la definición, como ustedes saben en política, la definición del enemigo es el presupuesto central para cualquier tipo de análisis. Evo cambia de enemigo y es el pueblo el que se convierte en su enemigo y no vuelve a poder, no tiene la posibilidad de seducirlo, hace todas las maniobras para que la gente se una en torno a él infructuosamente, hace la jugada, como no hay una organización política de base, sino grupos de interés. Viene el tema de los autos chutos, la legalización de los autos indocumentados, sin papeles, conceder esto a este otro sector, conceder aquello a otro sector, dar una imagen de nacional, de unidad, reactualizando el conflicto tradicional histórico con Chile, convocando a los expresidentes, de los cuales el 99% estaba bajo proceso y de los cuales Evo Morales había dicho: este grupo de delincuentes, asaltantes, corruptos, que van a pagar con la cárcel. Todos estos corruptos, delincuentes, desgraciados, son convocados a Palacio para hablar del mar. Y vergüenza, 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 van todos. Eligen portavoz, dicen que han conversado, llegan, le dan la mano, el conjunto de delincuentes le da la mano a Evo Morales, hacen unas bromas y tienen un portavoz que dice: el presidente nos ha explicado, esto vale la pena porque es un proyecto de unidad nacional. El presidente, en un ataque, en un baño de humildad extraordinario, habla y dice:
he aprendido tanto de los anteriores, de los delincuentes, de los corruptos, había aprendido mucho. Y se les viene algo que estaba previsto antes, pero en condiciones distintas, la elección de los magistrados. Claro, las condiciones en este momento para la elección de los magistrados ya no es la misma que cuando se aprobó la Constitución. Y entonces la gente toma el tema de la próxima elección como va a ser una suerte de plebiscito, donde el gobierno va a tener que manipular en todo el campo y donde en las ciudades, ante la ausencia de posibilidad electoral, es decir, la posibilidad que tengo de escoger entre esto y esto, seguramente el número no se ha definido todavía, de nulos o blancos en la votación va a ser inmensamente grande. Todos estos son síntomas de deterioro. Esto, termino ya, con la concurrencia de algunos factores. Primero, la espectacular confesión de don Raúl Castro sobre el fracaso de 50 años de socialismo. Cuando tiene que salir a la palestra y decir, señores, o cambiamos o nos vamos al precipicio, textual, probablemente sin saber que ya están en mitad del precipicio. Lo que es un golpe a todo lo que había sido la base del discurso anterior. El discurso antiamericano, que tenía su respuesta en el progreso cubano, etcétera, y es la dirección cubana la que tiene que decir, señores ciudadanos del mundo, hemos fracasado, y hemos fracasado rotundamente. Posteriormente se dan otros elementos, obviamente el más nuevo, bueno, desde luego la propia situación de Venezuela, que después de muchos años dice, bueno, ¿y dónde está el famoso socialismo del siglo XXI? ¿Dónde está el ejemplo? Y entonces se produce a nivel latinoamericano una sensación de que todos estos experimentos populistas, socialistas, no funcionaron, que tiene su culminación anecdótica en la última elección peruana, cuando aquel que había sido el puntal ideológico versión peruana de las versiones socialistas de Chávez, Evo, Correas, etcétera, tiene que comenzar por firmar documentos diciendo que ya no es eso. Ollanta se convierte. Hay unos que creen en la conversión, otros que tenemos fundadas dudas en tal conversión, en la medida en que recuerdo el año 99, cuando una famosa entrevista con Hugo Chávez hablaba de la profundidad de su pensamiento democrático, de su intención de no permanecer en el poder, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la propiedad privada, lo que después se convirtió en papel mojado, evidentemente. Entonces, estamos ante la duda, pero hay un síntoma que sí es inequívoco, que si una persona apasionadamente ligada a Evo Morales y a Hugo Chávez, como era el caso de Ollanta Humala, tiene que rectificar de un modo tan espectacular, es porque percibe que el conjunto o la mayor parte de la gente tiene vista como fracasadas las experiencias a las que se adhería Humala. Concluyo. Si el proceso de deterioro de este proceso, que me permite preguntar, Bolivia, fortaleza o eslabón débil, fortaleza, tiene todo el poder
ha copado todo, pero al mismo tiempo está en